El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay grupos o mafias que dominan las universidades públicas, quienes imponen a directivos y a rectores, además de que manejan los presupuestos a sus anchas. Se dan casos en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen pues caciques que dominan en las universidades. El señor Padilla de Jalisco no es rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara para hablar en plata. Y así en otros casos. Pero eso lo tienen que resolver los mismos universitarios. Y debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura de las universidades públicas, que ganan muy poco, y que no haya privilegios arriba, y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan para la asignación de cargos académicos. Como lo ha escuchado usted, dijo que esto ocurre en varias universidades del país, como la Universidad de Guadalajara y la UNAM, por lo que aseguró es un tema que debe de atenderse. Sin embargo, aseveró que se otorga la responsabilidad a los universitarios, ya que el gobierno federal no puede intervenir para no violentar su autonomía. Señal directa. Todas las voces cuentan y precisamente le damos la bienvenida a este espacio al doctor Raúl Vargas López. Él le sabe muy bien a los temas de política y también de educación porque fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Estimado doctor, gusto en saludarle. ¿Cómo le va? Josefina, gracias. Gracias por invitarme a hacer alguna reflexión sobre esto que afirma Andrés Manuel López Obrador. Adelante, doctor, porque tenemos poquito tiempo. Lo dice, él es congruente, insulta a diestra y siniestra, aunque luego agrega, con todo respeto, desprecia y descalifica, pero con amor y paz. El conjunto de adjetivos que él endilga a diario desde el púlpito presidencial son diversos: achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, camaján, escanillín, chachalaca, cínico, conservador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ocurre a estas expresiones como mafia, mafiosos, sin atenerse a lo que es fundamental en la educación superior: cómo se utilizan los recursos, asomarse a la rendición de cuentas, que es esencial y cosa que él no hace en su gobierno, y cómo entienden o cómo entendemos la rendición de cuentas en las instituciones de educación superior, programas acreditados, miembros del SNID, reformas administrativas universitarias de alto calado como la que promovió el entonces rector Padilla a principios de los 90, de desconcentrar esta casa de estudios prácticamente en todos los rincones del Estado. ¿Cuándo se han preguntado del sinnúmero de oportunidades que tienen los oriundos en estas regiones para quedarse a estudiar en sus regiones y no tener que venir a la zona metropolitana como sucedía hasta antes de la reforma universitaria?
Estos adjetivos, pues ya no haya uno cómo entenderlo, porque la capacidad de asombro, aún de los ciudadanos, pues tiene sus límites, ¿no? Mafiosos que controlan instituciones de educación superior sin atenerse a los resultados de la actual administración, que entre otras cosas, Josefina, es la que menos recursos recibe por alumno comparada con el Politécnico Nacional, comparada con la Universidad Autónoma de Nuevo León y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacer más con menos, es decir, disponer de menos recursos para la formación de estudiantes de pregrado y de posgrado, fomentar y crear laboratorios, centros e institutos, pues ya quisieran otras instituciones de educación superior tener una administración como la que preside el rector Ricardo Villanueva. Quisiera concluir nada más. La tierra de este hombre, Tabasco, es tierra de poetas. Carlos Pellicer, José Gorostiza, José Carlos Becerra son poetas oriundos de este estado que estoy seguro que se morirían de vergüenza, particularmente Carlos Pellicer, de ver cómo se conduce el presidente de la República. Y que tiene un rasgo, Josefina, que quiero compartir. Es un mal agradecido. Lo es. Se lo han dicho de muchas maneras quienes lo vimos desarrollarse en el Partido de la Revolución Democrática, el cómo se conducía. Aquellos que tuvimos oportunidad de recorrer las diferentes plazas públicas del estado de Jalisco, decir una cosa y hacer otra cosa, era verdaderamente sorprendente el verlo cómo se conducía en las plazas públicas. Yo recuerdo, y recordará la ciudadanía, cuando el presidente Fox pretendía desaforarlo, cómo nos volcamos en organizar una manifestación en la Plaza de la Liberación que derivó que el presidente Fox le diera para atrás a la pretensión de desaforarlo. Como previo a la manifestación que organizamos, promovimos y convocamos para defenderlo, y desde luego los universitarios de entonces encabezamos esa importante manifestación. Si viviera Manuel Camacho, podría testimoniar lo que aquí estoy afirmando y podría seguramente reclamarle y decirle: oye, Andrés Manuel, no la jodas, estos te apoyaron entonces y se organizaron de tal manera que incluso derivó que reculara el presidente Fox al pretendido desafuero. Perdón por extenderme, Josefina, perdón, sé que ya estamos encima del tiempo, pero estoy a sus órdenes, sí, por si quieren que abunde más sobre expresiones de José Carlos Becerra, este importante poeta, de cómo se expresaba de él, del mismo José Gorostiza, él que se presume sabe leer y escribir. Cuando uno lee con detenimiento sus libros no sabe utilizar las comas, y como bien decía Huberto Batis, por sus comas los conoceréis, pero a este presidente lo conocemos y lo identificamos por esta actitud polarizante, y aquí está el sinnúmero de adjetivos que le dedica a diario a diferentes ciudadanos que tienen un común denominador: no estar de acuerdo con él. Y si no están de acuerdo con él, pues son sus enemigos, y lo hacen insultando a diestra y siniestra, despreciándolos y descalificándolos con adjetivos, pero para de inmediato añadir: lo hago con respeto y lo hago con amor y paz. Es decir, como si después de soltar esas expresiones, esos adjetivos a rajatabla, hubiera lugar para esas expresiones con las que culmina esas aseveraciones. La disertación de hoy, de parte del presidente, me parece que algo muy rescatable es que habla y reconoce que las universidades gozan de autonomía. Y lo cito porque, pues recordaremos, casi al inicio de esta administración federal hubo por ahí lo que después dijeron que fue un malentendido, pero la intención de acabar con la autonomía universitaria.
reitero, me parece que esa parte sí tendríamos que rescatarla, que por lo menos la sigue reconociendo López Obrador. Sí, pero a su conveniencia. Lo hace a su conveniencia, el respeto a la autonomía, pero José Ángel, aquellos que hemos sido testigos de las auditorías, particularmente de la Federación, la cual tiene facultades para auditar los recursos que le asignan las instituciones de educación superior, y estas de informar, no solo de transparentar, sino que de rendir cuentas, porque la rendición de cuentas es un tema del cual él no se ocupa, es decir, qué efectos tienen los recursos de los que se dispone para la formación de recursos. Y creo que lo ha dicho una y otra vez el rector actual, los rectores de antes: bienvenidas las auditorías, no se invoca la autonomía para oponerse a auditoría alguna, las ha habido, las seguirá viendo, y estas mientras no tengan un tinte político, vaya y que cumple el adagio: hombre, si no tienen cola se las hacemos. Es decir, eso se dice en corrillos como en los que él se desenvuelve, y se las hacemos del tamaño que queramos. No, el rector Villanueva y los rectores, insisto, de antes celebran que las instituciones sean auditadas, porque estamos convencidos que siendo transparentes y rindiendo cuentas es como de manera efectiva una institución como en la que yo trabajo desde hace 40 años, y debo decir, José Ángel, no tengo cargo público ahorita, ni me desempeño en ninguna responsabilidad directiva en mi casa de estudios, porque no faltará quien se me arranque, que estoy hablando en este tono porque estoy defendiendo mi posición. Estoy hablando de lo que he visto, estoy hablando de que conozco a Andrés Manuel López Obrador antes, y de esto hay testimonios documentales, fotográficos, intervenciones, críticas. Es decir, no es la mía tampoco una actitud de oportunismo coyuntural, de arrancarme con expresiones como las que estoy haciendo esta tarde con tu auditorio, vaya en la coyuntura en la que él hace estas aseveraciones. Doctor Raúl Vargas, yo quisiera preguntarle, no es la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a esta casa de estudios y al exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. Tampoco le llevo la cuenta, pero ha de ser como la cuarta vez que se dirige precisamente a Raúl Padilla López. Con la experiencia que usted tiene en la materia política y como conoce al presidente, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué analiza usted? Bueno, mira, Josefina, yo así como advertir un desencuentro en el pasado reciente, en el pasado distante, del licenciado Padilla, con él no lo advierto. No, lo que sí advierto, y en muchos de estos, gestos, fuimos atentos, insisto, no solo en lo político, sino en la materialización de eventos que hicieran viable una serie de asuntos. Pero yo que aquí, más que estarlo presumiendo, diciendo en este tono, por ahí están los testimonios, y cómo lamento que no estuviera, que haya fallecido Manuel Camacho Solís, que era un enlace en aquellos momentos de lo que representaba como el enlace de Manuel Camacho con nosotros. Yo creo que, como bien dices, tres o cuatro afirmaciones como las que ha hecho, y contando, yo creo que a las afirmaciones que ha hecho sobre Raúl Padilla, las supera las que ha hecho sobre Gabriel Said, sobre Enrique Kraus, sobre el mismo Héctor Aguilar Camino, Denise Dresser. Es decir, y todos tienen un común denominador: son críticos y ejercen la crítica con fundamento, de una manera que se hacen acreedores a adjetivos como los que hemos sido testigos y de los cuales he dado de alguna manera un testimonio de lo que él hace a diario desde el púlpito presidencial. Interrumpirle,
no he escuchado, a lo mejor me perdí esa parte. Número uno, Raúl Padilla López, ¿sí ha sido crítico al presidente López Obrador o alguna de sus acciones? Eso por una parte. Y cuando decía de que no es la primera vez que hace mención López Obrador a Raúl Padilla López, pues uno pensaría que hay no sé, a lo mejor se le conoce algo y actuar en consecuencia, ¿no, doctor? Pues sí. Es decir, pero es típico de Andrés Manuel López Obrador soltar este conjunto de adjetivos aquí y por allá para prender ahí los ánimos donde tiene interés que estos se prendan. A veces Josefina lo hace en situaciones en las que su gobierno no le está yendo bien. Ahí está la pretendida reforma de la Comisión Federal de Electricidad, los alcances, le llueve sobre mojado. Es decir, recuerda las aseveraciones que hizo sobre Kraus y sobre Héctor Aguilar Camín cuando las inundaciones de Tabasco, a veces siento que son recursos políticos, que si hay algo que le entiende Andrés Manuel López Obrador es a conducirse en las coyunturas políticas, a usar otros recursos para distraer la atención, pero esto lo consigue, habrá que decirlo, ¿no? No, yo creo que lleva 3 o 4 señalamientos de este tipo y contando, Josefina, y contando. Vamos a esperar cuántos más de estos ocurrirán, pero insisto, nadie en esta casa de estudios se resiste a que esta sea auditada como ha sucedido siempre. Digo, eso es un absurdo decir que invocamos la autonomía para resistir las eventuales auditorías que éstas se sucedan. Desde luego, lo hemos dicho cuando se ha advertido un sesgo político en la materialización de las mismas, pues lo decimos. Pero ahí están todas las que se han hecho y no voy yo a hablar si nos ha ido bien o nos ha ido mal. Es decir, me parece que quien tenga interés puede acudir, por transparencia, a los resultados que éstas han tenido, las estatales y las federales, porque luego no faltará quien diga que se invoca este precepto, me refiero al precepto de la autonomía, para resistir a las eventuales auditorías. Falso, no lo ha hecho el actual rector, no lo hicieron los de antes y nadie en su sano juicio lo haría. Doctor Vargas López, enorme placer saludarle y seguimos en contacto. Gracias por platicar con nuestra audiencia. Con mucho gusto, y el agradecimiento es para ustedes, y buenas tardes y con el permiso de todo tu auditorio. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto. Gracias.